8, un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Unidos. Programa de presencia. Mirando al mundo para ver la Argentina. Para de pensar, para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Presiento mi ser enloqueciendo, pero ahora no podré soltarme de este sueño. Pero ahora no podré soñar. Para de escapar, para de callar, para ayudar a sanar, desciendo en fragmentos desde el cielo, pero ahora no podré soltarme de este sueño, pero ahora no podré soñar. Muy buenas tardes para todos y todas. Aquí estamos, una semana más haciendo continentes y contenidos para darle voz a la agenda de los pueblos, a la temática que más importa, a los pueblos latinoamericanos, a los pueblos del mundo, pero sobre todo abordada desde una mirada que los contenga, que tenga que ver con estos pueblos. No esa mirada a veces condescendiente que se tiene desde las agencias extranjeras, no desde la mirada que se puede tener desde ese periodismo supuestamente independiente o ese periodismo que se dice imparcial. No, nosotros no somos imparciales, nosotros estamos del lado de los intereses de las mayorías, nosotros estamos del lado de los intereses colectivos, de las necesidades de todos, de los esfuerzos que son para mejorar, mejor dicho, la vida de todos. Por eso estamos acá haciendo este programa ya en nuestra 6ª temporada aquí en Radio H, Continentes y Contenidos, un programa de presencia que conduzco yo, Mariano Quiroga, pero que cuenta con la colaboración de unos cuantos cómplices de todo esto. Algunos que han pasado a lo largo de estos 6 años y que ya no forman parte del equipo, y otros que sí
pero que no están en este plano de cámara visibles, pero que están del otro lado. Por un lado están Ángel Zapata y Edison Burbano, responsables de que todo salga mal aquí en Radio H, y también, bueno, no de todo, hay responsabilidades compartidas en ese mal hacer. Y también tenemos, vamos a tener, mejor dicho, a partir de las 6 de la tarde seguramente una conexión con uno de los secuaces, con el señor Martín Ruano. El señor Juan Soto, ausente con aviso, está ahora mismo dando una charla sobre soberanía energética aquí en la Argentina, en un evento organizado por la CTA. Y bueno, se solapan los horarios como nos suele pasar. Lo han visto poco, lo han escuchado nombrar mucho y lo han visto poco, pero eso, está aquí ayudando a que esto salga bien, a que salga como tiene que salir. La verdad es que esta semana hemos estado siguiendo bastante de cerca las distintas cosas que han ido ocurriendo en Naciones Unidas. Por un lado, lo que tuvo que ver con esta suerte de cumbre relacionado con el cambio climático, con qué se puede hacer para evitar que el medio ambiente se termine de destruir. Participaron algunos jóvenes convocados por Naciones Unidas. Ahí estaba el señor Antonio Guterres, el secretario general, conversando con algunos jóvenes. Después vamos a estar hablando de algunas cositas que dejaron justamente la participación de esos jóvenes. Y lo que tiene que ver con que este tema esté arriba de la mesa, ¿no? Porque pareciera que la ecología fue una moda pasajera, que el medio ambiente es algo que tiene que ver con vivir como en la época de las cavernas, que va en contra de los avances tecnológicos, de la ciencia, y me parece que no, me parece que hoy por hoy no se pretende ese retroceso, no queremos vivir como viven los Amish en los Estados Unidos, o como viven esas culturas que no quieren tener energía eléctrica, por ejemplo, sino que lo que estamos hablando es de vivir en un mundo sustentable, ¿no? Me parece que al respecto Evo Morales dio un claro mensaje en esta dirección, diciéndonos el tipo de mundo que necesitamos y que tenemos que construir entre todos. No hay muchos que estén por la labor. Ya vamos a estar escuchando la participación de algunos de estos personajes que nos dejan un poco sin aliento. Pero yo quiero y voy a hacer más que nada eje después en la importancia de esta temática y en otra cosa que está ocurriendo en las Naciones Unidas, que tuvo eje ayer cuando se trató el tema del tratado de prohibición de las armas nucleares. Algo que está muy ligado también, por supuesto, al cambio climático, ¿no? O sea, sin industria armamentística, sin todo el poderío del complejo militar industrial, sin los ejercicios nucleares que se han hecho a lo largo y ancho del continente, no estaríamos en esta situación. Ustedes podrán decir, no, bueno, pero nos han dicho que la energía nuclear es la más limpia de todas. Puede ser, pero una bomba nunca va a ser demasiado limpia, y lo que ocurre cuando se viene abajo una central nuclear, como el caso de Chernobyl, el caso de Fukushima, tampoco tiene mucho de limpio. Por eso me parece que está bueno librarse de ciertos prejuicios, de ciertas ideas, analizar realmente en qué situación están las cosas y que vayamos pensando juntos cómo salimos de esta encrucijada. Más temprano tuve la suerte de poder hablar con Carlos Umaña. Él es médico, él forma parte de ICANN, es miembro de ICANN, de la organización por la abolición de las armas nucleares. Él está participando en un organismo de médicos también, luchando justamente por preservar la salud de los seres humanos. Y bueno, tuvimos una charlita que quedó grabada y que ahora se las voy a compartir con todos ustedes, porque me parece que nos permite abrir un marco de interés con respecto a lo que tiene que ver
la cumbre de Naciones Unidas, lo que tiene que ver con este peligro del cambio climático, estas movilizaciones que están teniendo lugar en este preciso instante en diferentes lugares del planeta, y con esta campaña para que se acaben las armas nucleares, que va a tener una nueva marcha mundial dentro de poquito pidiendo esto, que tiene a un montón de activistas alrededor del planeta dando todo de sí para que se termine de aprobar, ¿no?, este tratado. Ya hay 32 firmas, nos lo anticipaba Carlos esta mañana. No son suficientes aún, faltan que sean 50 países los que ratifiquen de manera concreta y legal, ¿no?, que lleven la firma hacia Naciones Unidas, que la presenten allí. Pero ya son más de 70 y pico de países, creo, los que sí han aceptado este tratado, que lo están impulsando y que lo están debatiendo en sus respectivos parlamentos para poder llevar, como les decía, esta firma. Así que vamos a escuchar. Esta entrevista dura unos 15 minutos que no tienen desperdicio. Les recomiendo que la escuchen de punta a punta, porque hay un montón de cosas que nos van a servir para seguir pensando a lo largo de estas 2 horas que vamos a estar juntos, las distintas cuestiones, los distintos matices y aristas que tiene este tema. Adelante. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Bueno, escuchamos así poquito, muy poquito, a Bebe cantando El ska de la tierra, una canción justamente que habla sobre la necesidad de que tomemos conciencia de lo que nos toca en estos tiempos para evitar que este planeta se destruya. Y les cuento algo que escribió Carlos Umaña, que él dijo: la vida sobre la Tierra enfrenta 2 amenazas existenciales: la crisis climática y las armas nucleares. Ambas amenazas están estrechamente vinculadas y se potencian entre sí. Con el mundo en llamas, la crisis climática es, hasta para sus más acérrimos detractores, imposible de ignorar. No obstante, la gran mayoría de las personas sí ignoran cómo es que esta situación agrava el riesgo de una guerra nuclear y por qué el desarme nuclear es hoy en día más importante que nunca. Esto es una nota que esta semana salió publicada en Presenza, que tiene la firma de Carlos Umaña, que él es médico, vicepresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y miembro de ICANN, y que bueno, nos va a ayudar a entender un poco más cómo todos estos aspectos que forman parte de la nota y que forman parte de esta denuncia, y que bueno, nos va a ayudar. A ver, hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola Mariano, ¿qué tal? Bien, contento de que estés aquí. Que antes de empezar, quisiera, ya desde el punto de activismo antinuclear, contarles una muy buena noticia. Ayer, justamente en el marco del Día de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, hubo una ceremonia en la ONU, en la cual varios países se sumaron al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Tenemos ahora 32 estados parte del Tratado de Prohibición y 79 países que ya han dado su firma. Es decir, estamos cada vez más cerca a los 50 países estados parte que son necesarios para que el tratado entre en vigor. Así que, pues muy bien, vamos avanzando. Eso, celebrando entonces que bueno, que se van dando pequeños pasitos hacia la firma final de ese tratado de prohibición de armas nucleares tan imprescindible. Y eso, contanos un poquito, ¿por qué es imprescindible llegar a ese paso? Bueno, mientras existan armas nucleares, la humanidad está en riesgo, y el riesgo actualmente es bastante grande.
Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del reloj del apocalipsis, del Boletín de Científicos Atómicos, que es un reloj simbólico que mide la probabilidad de que el mundo se destruya en una guerra nuclear, estamos a 2 minutos para la medianoche. Es decir, ese es el riesgo más alto que ha habido desde 1947, y más si la gente no está consciente de este riesgo actualmente, como si lo estaban en 1963 con la crisis climática, de misiles de Cuba, y en ese entonces el reloj del apocalipsis estaba a las 12 menos 7. Es decir, el riesgo ahora es mayor al que estaba cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba. Y esto se debe a 3 factores principalmente, ¿verdad? Se debe, por un lado, al liderazgo político inestable de los estados nucleares, ¿verdad? Ahí no hace falta profundizar mucho, ahí sabemos que los países nuclearmente armados como tienen líderes como Donald Trump, como Putin, como Boris Johnson, como Kim Jong-un. Por otro lado, hay un riesgo enorme de una detonación accidental o por ciberterrorismo debido a la alta vulnerabilidad de los equipos que controlan las armas nucleares. En este momento hay aproximadamente 1.600 ojivas nucleares en alerta máxima, y estos son sistemas que son sistemas automatizados, son computadoras, son máquinas que al depender cada vez más en esta tecnología, pues es una cuestión que se vuelve cada vez más vulnerable. Y luego el cambio climático también, la crisis climática multiplica, o sea, agrava este riesgo también, porque multiplica las posibilidades de que haya conflictos bélicos entre países sobre recursos, como el uso de la tierra, el agua potable, las reservas de alimentos y también pues la presión para migrar. Y bueno, y también el colapso político, ¿verdad?, asociado a este tipo de crisis, hace que líderes extremistas asuman el poder y asuman el control sobre las armas nucleares. Entonces tenemos un riesgo altísimo, ¿verdad? Y a su vez el impacto que tendrían las armas nucleares sobre el clima es una cuestión pues catastrófica también. Al principio, bueno, en el recorrido planetario hablábamos de una noticia que tenía que ver justamente con los océanos, con cómo el calentamiento global provocaba que las islas pudieran sufrir, digamos, más vaivenes climáticos adversos que complican, digamos, las instalaciones que hay en las costas. Y si uno piensa en Fukushima, en esa central nuclear que quedó destruida, ¿no?, por un tsunami, evidentemente uno ve el riesgo de no poder prever cómo va a seguir el planeta, digamos, en este mundo cada vez más convulsionado, sobre todo desde lo climático. Bueno, y qué dicha que mencionaste Fukushima, ¿verdad? Porque si estamos hablando de las centrales nucleares y el riesgo que representan en relación con las armas nucleares, por ejemplo, hablamos de el pulso electromagnético. En los 90 había una serie en Fox que se llamaba Dark Angel, que era sobre un mundo posapocalíptico que se daba justamente porque se dio un pulso electromagnético a nivel mundial y la gente se quedó sin tecnología por un tiempo. Lo que hacen las armas nucleares es producir, parte de sus efectos es producir un pulso electromagnético que genera una onda que inhabilita muchísimos dispositivos y pues se trae abajo todo lo que son la red eléctrica, la comunicación, el funcionamiento de automóviles y prácticamente toda la civilización tal y como la conocemos se viene abajo también. Pero un punto muy importante también de lo que hace un pulso electromagnético es sobre las centrales nucleares, porque también las inhabilita. Entonces se hizo un estudio hace poco, que está por publicarse, sobre cuál sería el efecto de un pulso electromagnético sobre las centrales nucleares y si están protegidas o no, y resulta que no están protegidas. Entonces, esta era, por ejemplo, la amenaza que hacía Norcorea sobre Estados Unidos. Y ahí donde vemos de cómo esta enorme inversión en armas nucleares es irrelevante, porque el arsenal norcoreano es una fracción ínfima del arsenal estadounidense. Y sin embargo, una sola detonación a la suficiente altitud
de una bomba de parte de Norcorea sobre el continente norteamericano podría generar un pulso electromagnético capaz de inhabilitar a todo el continente y capaz entonces de generar fisiones de las centrales nucleares en todo el continente. Entonces, si estamos hablando de Fukushima, de todos los estragos que ha producido una sola central nuclear desde el 2011, que todavía lo estamos viendo, esa contaminación y tal, hablemos entonces de decenas, de eso multiplicado por decenas. Con solo una detonación de un arma nuclear que ni siquiera tiene que ser de alta potencia. Es decir, el efecto climático de un arma nuclear como tal puede ser enorme, enorme. Y ahora, si hablamos de conflictos bélicos, puede ser todavía mayor. En este momento, por ejemplo, hay un conflicto entre India y Pakistán por Cachemira, ¿verdad? Estos países han tenido ya varios conflictos bélicos desde los 40 y los dos resulta que son países, estados nucleares. Y si en un conflicto bélico entre India y Pakistán se usan armas nucleares, por un lado se consume la capa de ozono. Por otro lado, estamos hablando de un conflicto por allá que a nosotros en Latinoamérica pensaríamos que no nos afecta, pero resulta que aunque se usa, aunque tengan uno dice, eso queda lejos. Un arsenal limitado, aunque se usen 100 bombas del tamaño de la bomba que se usó en Hiroshima, que para los estándares actuales es una bomba pequeña, se producen varios millones de muertos por ese lado del mundo, muy lejos de nosotros, pero el cambio climático que genera todos los escombros que suben a la superficie, a la estratosfera, hace que produce un cambio climático que disminuye los tiempos de cosecha de los granos básicos. Y eso genera una hambruna que va a afectar principalmente al sur global y va a generar directamente 2.000 millones de muertes. Ahora, esta escasez alimentaria a su vez es capaz de generar más conflictos bélicos y tal, y escalar una guerra que podría incluso convertirse en una guerra nuclear de la cual no podría sobrevivir. Ya no hablamos de la civilización, sino de la especie humana. Carlos, hay que dar la voz de alerta sobre todas estas cuestiones que están pasando, pero hay algo muy interesante en la nota, que es que también nos das como una apertura de esperanza, contándonos cómo podría transformarse todo este complejo industrial, militar, nuclear, cómo podría, a través de un tratado de prohibición o a través de una decisión política, ¿no?, de las grandes potencias, cómo podría transformarse en parte de la solución a toda esta encrucijada. ¿Cómo sería eso? Sí, eso es en realidad lo bonito de todo esto, porque hay un cambio de paradigma que se está viendo. Porque tradicionalmente se ha dejado el desarme nuclear en manos de los estados nucleares, ¿verdad? Tradicionalmente se ha dicho, bueno, si ellos no hacen nada, nosotros ¿qué podemos hacer? Sin embargo, parte del nuevo movimiento ha sido, por un lado, la democratización del desarme nuclear, que todos los países, que toda la comunidad internacional está tomando conciencia sobre el rol que todos juntos tenemos para lograr el desarme nuclear. Por otro lado, también estamos viendo que hay un cambio de paradigma en el sentido de cómo se ve el prestigio de las relaciones internacionales, de cómo de cómo se concibe un líder, ¿verdad?, que ya ese prestigio no lo da a tener el mayor poderío militar o incluso económico. El prestigio actualmente lo dan los países que tienen que son capaces de construir puentes, que son capaces de generar diálogo. Y un tratado de prohibición es precisamente eso lo que hace, fortalecer el régimen multilateral. Vemos, por ejemplo, cómo en cuanto a las armas nucleares, el tratado sobre las fuerzas de rango intermedio, que es entre Rusia y Estados Unidos, solo bastó a que tuviéramos dos líderes inestables para traerse abajo décadas de esfuerzos diplomáticos. Lo vemos también con el tratado, con el acuerdo de cooperación conjunta con Irán, que en sus obligaciones es prácticamente una
un acuerdo bilateral entre Irán y Estados Unidos con la participación de la Unión Europea y Alemania y los P5, pero en realidad las obligaciones y tal son de Estados Unidos e Irán. Pero sin embargo, un régimen multilateral en el cual participa toda la comunidad internacional, eso es muy potente, eso debilita las armas nucleares, debilita los mecanismos políticos, económicos y éticos que han mantenido la hegemonía, y a la vez fortalece la cultura del régimen multilateral y el cientificismo, que son indispensables para lograr el cambio climático. Necesitamos que toda la comunidad internacional se ponga de acuerdo y le hagan caso a la ciencia. Y eso es algo que se logra también a través del TEPAN. Eso lo vimos también, por ejemplo, con la CELAC, con la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que ahora en realidad no hay cohesión, pero sí en algún momento, cuando necesitábamos el apoyo político hacia el Tratado de Prohibición, hubo una muy fuerte cohesión, y esa cohesión también tuvo que ver con el acuerdo que había en Latinoamérica sobre el rechazo de las armas nucleares. Es decir, eso fue un punto de amarre para toda Latinoamérica, porque era un punto en el cual todos nos podíamos poner de acuerdo, todos los países. Entonces, de la misma forma, es un punto que genera también ese tipo de cooperación y que fortalece de ese sentido el régimen multilateral. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por traernos esta bomba de esperanza, ¿no? Aquí para ayudarnos a pensar en esos nuevos paradigmas que se tienen que ir fortaleciendo, que se tienen que ir consolidando, que requieren también de la movilización ciudadana, ¿no? Que la sociedad civil esté ahí presente, recordando por dónde tienen que ir los gobiernos, por dónde tienen que ir las grandes corporaciones. Claro, ese punto que haces antes para seguir hablando un poquito, es eso precisamente. O sea, que eso es algo que viene, es una iniciativa, tanto el cambio climático como el desarme nuclear, tenemos que involucrarnos todos. Esto no es algo que se lo podemos dejar a algún político encorbatado en una oficina, aunque también. Pero si hablamos, por ejemplo, del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, eso fue iniciativa de sociedad civil que logramos tener cooperación de varios países, pero eso fue iniciativa nuestra. Y lo mismo tiene que pasar con el cambio climático también. Eso es una cuestión que ahora estamos haciendo. Por ejemplo, todo este movimiento de las manifestaciones en favor del clima, ese movimiento también tiene que ver con información y con el cambio personal que cada uno puede hacer en pos del ambiente, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que asumir un rol directo y participativo en todo eso. Y ya para terminar, para hablar sobre cómo funcionan estos tratados, si hablamos sobre las otras armas de destrucción masiva, por ejemplo, Estados Unidos nunca firmó la Convención contra las Municiones en Racimo ni el Tratado de Prohibición de las Minas Terrestres. Sin embargo, ya no produce ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque se creó una normativa internacional fuerte y una cultura y un clima de rechazo a estas armas. De la misma forma, es como funciona todo esto, ¿verdad? Se necesita de un cambio mundial, un cambio global en el pensamiento, en las acciones, para lograr que se dé. Incluso si las potencias no aceptan esto, terminan siguiendo la norma internacional, terminan siguiendo el ejemplo y las exigencias del resto del mundo. Eso, muy bien. Por ahí tenemos que ir entonces todos juntos. Un abrazo muy grande, Carlos. Muchas gracias por tu disponibilidad, contarnos todas estas cosas y hacerlo aparte de manera tan gráfica, tan fácil de entender. Muchísimas gracias. Un abrazo. A vos, Mariano, un abrazo. Bien, paso por aquí. Continentes y contenidos. Radio H. Un programa de presencia. Mirando al mundo para ver la Argentina.
Bien, y así pasó por Continentes y Contenidos Carlos Umaña, y nos dejaba algunas cuestiones interesantes. Por un lado, esto de que es verdad, eso de que todos decimos de que, bueno, se firman los tratados, pero después no se respetan, después no llevan adelante, no los cumplen. Está bien, no se cumple, pero el tratado está, es una ley, es algo que se tiene que cumplir. Y como él nos contaba, ¿no? Van pasando los años y en un momento dado los Estados Unidos dejaron de fabricar, por ejemplo, las minas antipersonas, dejaron de fabricar las bombas de racimo. ¿Por qué? Porque ya no tienen países que las compren, porque hay un tratado que los prohíbe su uso, porque dejan de haber empresas que estén dispuestas a enfrentar la resistencia de la sociedad civil, la denuncia, por insistir en utilizar armas prohibidas, en fabricar armas prohibidas, en promover su uso. Así que, bueno, hay que pensar en estas cuestiones como en una dinámica, ¿no? Es verdad, uno quisiera que los derechos humanos, que las leyes, que todo esto se cumplan de inmediato, se cumplan ya, pero es verdad que lleva todo un tiempo, es todo un proceso. Porque ¿quiénes van a hacer que estas leyes se cumplan? Esa es la gran cuestión. ¿Quién puede hacer que las grandes potencias cumplan con este tipo de tratados, con este tipo de controversias, cuando se tienen que cumplir los fallos de tribunales internacionales? Bueno, ¿cómo se hace para que las potencias, que tienen además derecho de veto, ¿no?, a cualquier orden que pueda venir de Naciones Unidas, cumplan? Está claro que no se puede forzar, que no se puede hacer por la fuerza, pero sí se puede insistir y se puede seguir machacando con el activismo social. Por eso es tan importante el compromiso, es tan importante la organización, es tan importante cómo la sociedad civil se va articulando para ir presionando y llevando adelante es como si se fuera metiendo, ¿no?, por un pasillo del que no se pueden escapar, donde se van viendo algunas cuestiones de manera muy clara. Hay algo también que rescato mucho de esta entrevista, que tiene que ver con esto del nuevo paradigma que se empieza a crear. Ya no está tan bueno esos gobiernos prepotentes, esos gobiernos que hacen lo que quieren. Es como que realmente hay una sensibilidad en las distintas sociedades del planeta, en la cual se tiene que lograr dialogar, se tiene que tener una capacidad diplomática de negociación, de persuasión, de entablar puentes con el resto de países, con el resto de naciones, con el resto de ideologías, de posturas. Se tiene que ir logrando ahí una convergencia. Y me parece que ese tiene que ser un nuevo paradigma que no solamente nos haga mirar cómo funcionan los gobiernos con respecto a ese paradigma, sino que es algo que también está bueno que lo podamos incorporar a nuestras relaciones por ahí un poquito más diarias, ¿no? A veces nos cuesta mucho también saltar esa grieta, ¿no?, que se arma con aquellas personas que piensan distinto, con aquellas personas que llevan adelante una vida que nos parece cuestionable desde nuestro modo de ver el mundo. Bueno, debemos converger ahí. Y en esta cuestión de las resistencias globales, después voy a leerles algo que escribí un poquito al respecto, un poquito más ordenado que esto que estoy diciendo ahora, de manera un poco improvisada. Pero me parece que las resistencias globales tenemos que lograr también que converjan y no marcar tanto las diferencias entre los distintos grupos, entre las distintas formas de abordar estos desafíos que tenemos como especie, como argentinos, como ciudadanos de aquí de Buenos Aires. En fin, cada uno lo puede ir llevando cada vez más hacia lo local que le corresponda. Y sin embargo, tenemos que lograr tener una capacidad de trabajar de manera colectiva entre todos. Entonces, bueno, vamos a tener que estar
los que creemos en la política como máxima herramienta, con aquellos que creen que desde el ONGismo también se tiene que llevar adelante, con aquellos que creen en casi la anarquía para llevar adelante las transformaciones, aquellos que están pensando en los consumos, aquellos que están pensando en las armas, aquellos que están pensando en las diferentes formas o temas que se tienen que luchar, y que todas en realidad terminan en un cambio necesario de paradigma para todos. Antes de seguir hablando y de que esto se haga largo, lo que les propongo es que escuchemos una canción. En este caso vamos a escuchar a un señor que se llama Ian Brown, que hizo una canción que se llama First World Problems, problemas del primer mundo, y que si bien él lo plantea casi de que los problemas del primer mundo no tienen mucho sentido, que es algo que también muchas veces desde Latinoamérica, desde la periferia, desde los países en desarrollo miramos también a ese primer mundo y decimos, pucha, ¿quién pudiera tener los problemas que tienen ellos, ¿no? Y no tener que ocuparse de los problemas propios. Pero me parece que está bueno jugarlo porque, y digo jugarlo, porque es pura ironía, ¿no? Hay que entender, los británicos no suelen hablar de manera literal, sino que suelen hacerlo de manera irónica. En eso tenemos algún punto de conexión, justamente entre argentinos y británicos, entre esos dos pueblos que pareciera que no tenemos tanto en lo que unirnos, en lo que apoyarnos. Bueno, tenemos para sentirnos cierto atisbo de hermandad, esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, de ironizar sobre la realidad y de reírnos también de lo que pasa en todos lados. Escuchemos entonces First World Problems. There you go again with your first world problems. When you're living is easy, messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. There you go again with your first world problem. Where you're living is easy, messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. I'm an early riser, wake up, let the sun go to my head. Hey, just hypnotize you, walking like your boots are made of lead.
manipulation by design. A trick of smoke and mirrors to steal your mind. All is an illusion, my head in confusion. Codex Elementarian. World problems, where you're living is easy. Opening your mouth and making sounds, but there's nothing coming out, driving everybody crazy. There you go again with your first world problems, where you're living is easy. Opening your mouth and making sounds. אנו ממשיכים ביבשות עם תוכן ברדיו אצ'ה. מסתכלים על העולם כדי לראות ארגנטינה. Bien, señor y ahí presidente pasó, de Brasil, el señor Ian Fernando Brown, Collor de Mello. cantante de los Stone Roses. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Aquí se reía, Excelencia. los compañeros de la radio me veían medio... Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer Estaba feliz. por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Tiene este británico, este hombre capaz de... Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Ese medio tempo siempre Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Es verdad. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. De distinta urgencia. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar
Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y leyes y los reglamentos en determinados lugares y que después se vayan a otros continentes a destruir y a incumplir con las leyes y con las normativas. Entonces, bueno, atendiendo a esta cuestión, me parece que es que debemos pensar de manera global cómo vamos a resolver. Dicho esto, después vamos a estar escuchando también una declaración de Fidel Castro que tuvo en una de estas cuestiones de una de estas cumbres climáticas que se hicieron. En realidad una cumbre muy importante que se hizo en la década del 90 en Brasil, y donde él justamente planteaba la urgencia de salir de estos paradigmas en los que estamos, y lo decía justito poco tiempo después de que el socialismo real, como se lo llamó, hubiera colapsado, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, de la salida de la Unión Soviética, del modelo justamente soviético, en fin, una mitad del mundo se desplomaba, se caía, lo hacía por las buenas, decían, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, vamos a ver cómo hacemos para dar otro tipo de respuestas para enfrentar las encrucijadas que vive el mundo. Y para encontrar esas nuevas respuestas, Fidel Castro nos aportaba ahí una serie de cuestiones en las cuales teníamos que pensar. Esto lo vamos a dejar para después de las 6 de la tarde, después de la primera tanda del programa. Antes de llegar al final, quería compartir con todos ustedes una nota muy importante, muy sentida, de un tema que hemos seguido muy de cerca en Continentes y Contenidos, en Presenza, que ha estado siempre ahí como una mosca detrás de la oreja, que tiene que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cato Arconada hizo un pequeño documental cortito refiriéndose a un nuevo aniversario de esta pérdida trágica. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asume el compromiso de tener que encontrar una respuesta, de tener que hallar a los culpables y saber qué fue con claridad lo que pasó con estos estudiantes que querían ser profesores allí en México, que querían ocuparse de dar clases en las escuelas rurales, en los lugares, digamos, más alejados de las grandes ciudades mexicanas. Gente con un gran compromiso social que fueron asesinados, pero todavía no sabemos de qué manera, cómo, quiénes, para qué, por qué. Así que bueno, todas esas interrogantes son las que tiene que responder López Obrador. Y vamos a compartir con todos ustedes este pequeño documental, pequeño por su extensión, no porque lo estemos desvalorizando, ni muchísimo menos. Esto fue producido por Sur y Sur TV, un nuevo canal que surge en estos momentos como necesidad de llenar esa falta de medios de comunicación con una mirada desde aquí, desde nuestro continente, desde nuestra región, que nos hable en nuestro idioma y que nos transmita las cuestiones
desde la manera de mirar y de empoderarnos que tenemos nosotros los latinoamericanos. Por eso es tan valioso ver esto que produjo Sur y Sur y que tiene que ver con los 43 de Ayotzinapa. Adelante, chicos. Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno. Mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Pelón nació el 9 de agosto. Y cada vez que es el 9 de agosto, compramos un pastelito chiquito. Un pastelito chiquito, viene mi nieta. Y luego le digo a mi nieta pues que le sople, ¿no? Como si fuera Cristian, le digo. Y decimos unas palabras, ¿no? Le digo, donde quiera que esté Cristian, le digo, pues yo creo que cuando llegue le íbamos a comprar pues un pastelote, ¿no? Un grandote, ¿no? Las palabras que las tengo mucho en la mente. Luego me decía, no, pues yo quiero que ustedes, pues ya no trabajen, dice, igual mi mamá dice, ya no quiero que trabaje, ya no quiero que se esté calentando la lumbre echando tortillas, dice, yo le voy a echar ganas al estudio. Nosotros, yo, mi esposa y mis 3 hijas, fue un golpe muy duro para nosotros porque de 2014 pues lo desaparecen, ¿no? 43 y 44 personas. Ese día pues fuimos a la normal y pues el comité estaba informando pues que había pasado algo en Iguala, que los policías se los llevaron. Dice, no, hubo un enfrentamiento, dice, porque sus hijos fueron de los rojos. Hubo un enfrentamiento, dice, con Guerreros Unidos y todo eso. Estaban los de derechos humanos, nosotros le dimos testimonio y todo eso, que nuestros hijos no son delincuentes, le digo. Nosotros a nuestros hijos los mandamos a la escuela a estudiar, no para ser guerrilleros, le digo. Fuimos con otros padres, fuimos al Ministerio Público y luego nos decían, no, pues aquí no están, nosotros no sabemos. Y se lo llevaron, le echaban la culpa a nuestros hijos como delincuentes, como un crimen organizado, ¿no? Que le llaman los rojos. Y así se nos fue el tiempo. Primero se nos volvieron días, semanas, meses, y ahorita ya se nos volvieron años. Pero es como que si estuviéramos al principio. Tengo la misma, pues no sé, la misma fortaleza, ¿no? Siempre allá tienen como no sus reglas, sino sus formas de lucha, ¿no? Ahí, cuando llegan a la normal, pues lo primero que hacen, valorar, porque por ejemplo ahí, al llegar a la normal, valoran muchas cosas. ¿Quién iba a pensar que yo iba a conocer al presidente? Y se lo dije en su cara, le digo, mi voto sirvió para que me desaparecieras a mi hijo y a sus compañeros. Y no tuvimos respuesta. En ese entonces Murillo Karam decía que los 43 normalistas los habían quemado con todo y pertenencias. Y sabemos que hoy en día pues no fue así. Hasta me dio risa pues cuando nos muestran ese video, ¿no? El gobierno mexicano nos quiso engañar, determinar 43 cuerpos y se le derrumbó su verdad histórica. Esa verdad histórica quedó enterrada, se puede decir, y pues nosotros lo que queremos pues es la verdad, qué pasó realmente con los normalistas, ¿no?
nos ha dicho muy claramente que va a seguir lo que nosotros le exigiéramos, pues él como servidor está en la mayor disposición, ¿no? Como padre, pues ya van a ser 5 años de no tenerlo con nosotros, de no tenerlo con mi familia, con sus hermanas. Ojalá estas palabras se las lleve el viento, que yo lo sigo buscando, que no tenga duda, que yo daría la vida por si fuera necesario, yo daría la vida para que para que estuviera con nosotros. Y voy a luchar, no sé qué tiempo vaya a pasar, yo voy a seguir luchando por su liberación. Pues en casa lo están esperando sus hermanas, lo están esperando sus amigos, sus amistades. Lo estoy buscando como padre. Dejé todo, dejé trabajo, dejé todo, y pues yo lo voy a tener entre mis brazos. Que no desespere, yo tengo la corazonada que mi hijo está vivo y que lo voy a encontrar donde quiera que esté, que no se desespere y que voy con todo, voy a encontrarlo. Comienzo de espacio publicitario. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Radio H. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Los lunes de Radio H se ponen en marcha a las 13 horas con Otra Voz. 2 horas de análisis político, economía y cultura. Salgan al Sol es el programa que conduce desde las 17 Gustavo Paulo y que se propone saltar el cerco mediático con agenda propia. Carlos Milanesi presenta a las 19 Puentes en el Tiempo. Urdimbres de palabras y música enlazando tramas de ayeres y mañanas. Mariana Baccaro y equipo realizan Vivas y Haciendo Historia, construyendo desde lo personal lo colectivo. A las 21 desembarca La Blanca Leonia, un espacio de formación política. Y a las 23 es la hora de Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Seguinos por Facebook Live o por TuneIn. Búscanos como Radio H con todas las letras. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 4342-7588, un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor.
palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Imagínate vivir en una garcocracia. Un lugar donde cada persona tiene lo que obtiene garcando a los demás. Donde la gente vive pensando cómo garcar al otro. Cada día. Todos los días. Donde el que llegó por garca. Garcando más de lo que lo garcan a él. Un verdadero garcócrata. Ese que sabe que tiene que garcar y lo hace. Sin escrúpulos. Que sabe que cuanto más garca, más guita tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere garcar y poder. El garcócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de garcar y que nunca fue reconocida. Hasta ahora, que está en el gobierno. Garcocracia es un gobierno liderado por garcas. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Continent i contingut a la Ràdio AH. Un programa de presença. Una mirada al món per veure l'Argentina. Arruinaron el futuro, viajando a USA, simulando la represión, gastando el dinero que hoy no tenemos en nuestros bolsillos, en nuestros bolsillos. Nos robaron la juventud, solo se merece la muerte, 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 muerte. Denos sus casas, dieron bastante, denos su plata para pagar la vida. Recomenzará, nadie va a decir, esto es algo igual, igual. Llego de mierda por hacer, arruinaron mi futuro, viajando a USA, simulando la represión, gastando dinero que hoy no tenemos en nuestros bolsillos, en nuestros bolsillos. Nosotros no somos quienes merecemos su muerte. Bueno, y así cuando tenía 14, 15 años cantábamos junto a todos tus muertos, viejos de mierda, muéranse, nos robaron el futuro. Había una lucha de clases, más que de clases, una presión, ¿no?, generacional, donde los jóvenes le decíamos a las generaciones que nos habían precedido que nos habían arruinado el futuro. Algo muy parecido a lo que le dijo en otros términos Greta Thunberg a quienes la escucharon, ¿no?, allí en las Naciones Unidas. Y la verdad es que eso, los jóvenes tenemos siempre, en algún momento cuando hemos sido jóvenes, no estoy diciendo que sea joven, ya en realidad me siento más cerca de esos viejos de mierda que de los jóvenes que reclaman. Pero digo, esa rebeldía, esa juventud, esa necesidad de recordarles a sus predecesores que han hecho las cosas mal, me hicieron pensar en esta editorial que quiero compartir con todos ustedes. Bruno Rodríguez, porque hablé de Greta Thunberg, pero Bruno Rodríguez también estuvo en Naciones Unidas y él forma parte de Jóvenes por el Clima Argentina. Él dijo en la cumbre organizada por Naciones Unidas esta semana: vengo de un país de Latinoamérica. La historia de nuestra región es la de 5 siglos de saqueo.
Para nosotros, el concepto de justicia ecológica y medioambiental está ligado a los derechos humanos, la justicia social y la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. Y algo que a mí me parece muy importante, él puntualizó que las grandes corporaciones son responsables del 71% de la emisión de los gases en la atmósfera que generan la contaminación climática. Los jóvenes están haciendo lo que hicieron siempre, machacar la conciencia de las generaciones que los precedieron y cada vez les han legado un mundo peor. Podemos discutir sobre los beneficios de la civilización occidental, de los avances científicos, de los logros colectivos, pero la posta es que desde hace décadas, desde hace generaciones, hay cada vez más pobres, más desigualdad, más sufrimiento. Tuvimos hitos que nos marcaron una serie de nunca máses relativos a los genocidios, por ejemplo, o al uso de las bombas nucleares. Sin embargo, volvieron a producirse genocidios después del Holocausto, y cada vez son más los países que cuentan con ojivas nucleares, llevando el reloj del apocalipsis, como nos decía Carlos Umani en la entrevista, a 2 minutos de la medianoche, es decir, a 2 minutos de la extinción de la especie humana. Entonces es lógico que vuelvan a emerger jóvenes que clamen por este mundo inmundo que padecemos y nos exijan que nos desviemos de este camino de autodestrucción. Y, como siempre, tenemos excusas para hacernos los pelotudos y pelotudas. Ojo, muchas de esas excusas son buenas, pero no responden a las necesidades más urgentes de la especie humana. Me dirán que cada lugar tiene sus propios problemas que debe solucionar con urgencia. Y así es. Pero ese afán enloquecido en el que cada país hace según sus propios planes es lo que nos ha llevado a esta encerrona. Pero es que las potencias imponen su agenda, claro que es así. Por eso no se puede pensar en una mirada ambientalista sin acometer una política antiimperialista. Y ojo, que ser antiimperialista no es ser autónomo para autodestruirse. Ser antiimperialista es romper con las obligaciones que nos imponen. El extractivismo descontrolado, la sobreproducción de productos para alimentar la voracidad de los imperios, la incorporación de consumos superfluos que perpetúan la dominación cultural, científica y tecnológica. En fin, todo esto es muy obvio, todo es muy evidente y sin embargo pareciera no ser tomado en cuenta a la hora de dirigir las políticas de los países. Como no creo en la salida individual, tampoco puedo creer en la salida nacional. Creo que en esta etapa de la historia no podemos despegarnos de lo continental, como mínimo, para empezar. Debemos armar una estrategia que contemple las posibilidades de conflicto en base a los recursos naturales, a nuestros territorios deshabitados, que piense en cómo podemos afirmar una diplomacia cooperativa y no competitiva, que valore nuestra propia idiosincrasia, sin desmerecer otras, sin reducirla a una generalización que impida que se exprese la diversidad, pero que contenga nuestra rica historia, nuestros saberes ancestrales y los incorporados a una cultura con un profundo mestizaje. No me considero ingenuo y sé que también a los jóvenes se los ha utilizado como forma de promover ideologías, justificar invasiones o minar la entereza de los pueblos. Pero que no se convierta en excusa o en justificación para quedarme, o para que nos quedemos, inmunes a estas necesidades. Pareciera que siempre debemos volver a comprometernos, volver a asumir responsabilidades, y esto no es porque no hayamos llegado a buenos acuerdos o las leyes que se escribieron estén obsoletas, sino porque justamente las excusas y las justificaciones han convertido todo lo manifestado en letra muerta, en hipócrita letra muerta. Porque tenemos compromisos globales para ponerle límite al cambio climático, pero no se respeta. De hecho, se ha convertido en una nueva fuente de corrupción de las naciones. Tenemos declaraciones de derechos humanos y derechos de los niños, que tampoco estamos muy decididos a hacer valer. Tenemos leyes en los países que, si se cumplieran, terminarían con la trata de personas, la esclavitud, las muertes en abortos clandestinos, la evasión fiscal y tantas otras cosas más. Pero prevalece no solo la hipocresía, sino también el individualismo, el egoísmo, las morales filisteas y el hedonismo exacerbado.
Entonces, el llamado de los activistas hacia la dirigencia política debe incorporar el compromiso personal de cada uno, que debe basarse en lo que pueda hacer por los demás y por la supervivencia de la especie. Y por supuesto, se debe encarar la responsabilidad empresaria. No podemos solo caer en los políticos. Algo habrá que hacer con el complejo militar industrial, con el sistema financiero, con la especulación, con las riquezas obscenas. Redistribuyamos la riqueza, muchachos. La pobreza ya fue suficientemente distribuida. El dinero tiene el poder, mientras así lo toleremos. Las mayorías, ese 99% del que hablaba el movimiento Occupy, tiene suficiente capacidad de disuasión para que la dirección del mundo sea otra. Claro, para eso debemos dejarnos de excusas y ocuparnos de los temas relevantes. En esta agenda podemos confluir todos. La supervivencia de la especie atada a la supervivencia de la vida tal y como la conocemos. Estamos a tiempo. Eso es lo que les digo. Todavía estamos a tiempo de ponernos de acuerdo, de avanzar, de seguir presionando y de exigir que se cumplan las leyes, los acuerdos, todas las cuestiones que parecen básicas, que parecen de manual, que parecen obvias, que parecen tan evidentes. Bueno, vamos a hacer que se cumpla lo evidente. Después vamos por más, pero primero que se cumpla lo evidente. Hay una canción de un grupo francés que se llama Trío, que también va un poco en la misma línea de la ironía de Ian Brown, que lo escuchábamos más temprano. Ellos hablan del greenwashing. Greenwashing es ese nuevo modelo de negocios que plantean las grandes empresas internacionales, que dicen que bueno, que ahora son ecológicas, que ahora donan parte de sus ganancias a fines para recuperar bosques, por ejemplo, que ellos no matan ningún delfín para hacer lo que hagan, en fin, que son ecológicos, digamos, que son verdes. Bueno, esta canción discute esa idea del greenwashing, del lavarse la cara con ecologismo barato, la hipocresía al palo. Y esto es lo que canta entonces el grupo Trío. On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du
greenwashing. Bien, y ahí pasó el grupo Trío haciendo greenwashing, ¿eh? Cómo se lavan la cara con verde. Las grandes empresas que hacen desastre. En fin, esas empresas que hacen desastre y que parecieron que pasaron ahí en la cumbre de la ONU y se la llevaron de arriba, ¿no? Nadie habló en concreto con nombre y apellido de esas empresas. Pero sí vamos a decir el nombre y apellido de quien tenemos del otro lado de la línea, que es Martín Ruano. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos por ahí? Y un poco acelerados, ¿viste? Estamos aquí como Sí. Con ganas de salir a reventar cosas. No sabemos bien por dónde empezar. Yo creo que terminar reventando el capitalismo no estaría mal. Y para nada estaría mal. Por lo menos tenemos la alegría de que por lo menos acá un firme adherente al capitalismo mundial y a los peores intereses que hay en este planeta se está por ir, ¿no? Sí, Estamos contando la cuenta regresiva y por más que están haciendo las mil y una, hasta llegan al insólito de denunciar denunciar mediáticamente, ¿no? Porque no les da la cara para hacerlo legalmente, de denunciar fraude cuando ellos son gobierno. Claro, sí, Una sí. cosa ya que, no sé. Se hicieron fraude no para sé cómo perder, no se le ¿no? caiga. Sí, pero además, ellos son gobierno. Sí, por eso. Digo, ¿cómo vos puedes ser fraude y sos oposición? ¿Sos gobierno, sí. flaco? Cuando el kirchnerismo era gobierno, te ganaste y te dieron el gobierno. Y ganaste no por mucho, ganaste por 2 puntos. No es que fue, ¿no? Bah, en fin. Sí, no nos podemos enganchar con las barbaridades que dice esta gente porque no terminamos más. Tenemos que hacer un programa solamente para desenmascarar sus locuras. Y hablaba de hipocresía, ¿viste? Déjame una cosita más. Mira, tiene Dale. que ver con la hipocresía para cerrar el tema local y hablamos un poquito de lo que estaban hablando recién. Hay algo que no se está diciendo, ¿no? Pero estamos en los primeros escalones de la hiperinflación en la Argentina. Estamos con una inflación que yo estaba augurando arriba del 70 y creo que me quedé cortito y se puede ir desgraciadamente arriba del 80 o el 90 y ya un poco empieza a dar lo mismo y ese es el problema, ¿no? Sí, bueno, pero no da lo mismo si realmente se llega a la hiper, ¿no? Ahí sí que es que estamos ahí, escenario... porque ¿qué es una hiper? ¿Qué es una hiper? Digo, si uno empieza a buscar, el Samuelson lo define, no me acuerdo exactamente cuál era el número, creo que eran 20-30% anual de inflación, definía como eso, como hiper. Pero si uno busca en internet o en qué sea, encuentra autores que dicen 50, otros dicen 40, otros dicen 80, otros dicen 1000. ¿Y cuándo es la hiper? Bueno, yo le voy a decir, porque no es el numerito, el problema es cuando se pierde la referencia de precios. Primero con la moneda pierde referencia de precios con las cosas, cuando ya no es valor de referencia, cuando no es no es equivalente general, para decirlo en términos marxistas, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy te vale algo $1, mañana vale 80, pasado vale 10.000, y no sabés, y vas a un negocio y vale 5, en el otro vale 20, en el otro vale 300, no tenés idea de cuánto vale y nadie sabe cuánto valen las cosas en pesos. Eso es una hiper. Estamos demasiado cerca de eso. Estamos muy desorientados. Estamos entrando en eso y no hay un plan muy claro de frenarlo. Eso es otra de las cosas que nos dejó gobierno. No hay plan para frenarlo. No sé, ya no sé si llamarlo gobierno. No hay plan para frenarlo. Bueno, no, estoy hablando de cuando decía eso estaba pensando más en Alberto que en este señor. Y está bien, lo que pasa que sí, es una bomba, digamos, pero es con una bomba cuenta que nos dejan, regresiva que es muy difícil de frenar, ¿no? Semidetonada, ¿no? Claro. Ojalá que haya alguna posibilidad. Acá son tan turros que lo que quieren es quieren más recesión, más baja de salario. Tenemos los salarios más bajos de América Latina, pero quieren en dólares, ¿no? O estamos cerca de eso. O los que más se regresionaron en dólares, para ser correcto. Pero ellos quieren más todavía, ¿no? Quieren salir, no sé qué quieren. Quieren no pagar por el trabajo del otro, que trabajemos ya en condiciones semi-esclavistas, por el pan, por el agua y el pan. No sé, la verdad que ya llega un momento que dicen que lo que se necesita es más recesión, que el plan a la uruguaya lo quiso bajar el 10% de todos los salarios, que el plan a la portuguesa fue una recesión principal y que hay que ver si la gente está dispuesta a eso, porque como si no hubiera pasado eso ya. Nos advertía la nata, ¿no? Algo parecido. Pero bueno,
Dejemos, ya hemos hablado bastante de esto y... Sí, aparte estamos hablando de futuribles, que si bien están basados en declaraciones, no sabemos realmente cuál es el plan real, porque tampoco en campaña es tan fácil poderlo decir, ¿no? Así que sí, y vamos a esperar disputa, un poquito. ¿no? Claramente, sí, y los sectores de poder están apostando a tratar de o forzar o convencer o lo que sea a Alberto para que ponga el guiño para ese lado. Sí. Faltan 30 días para que se vote aquí. Faltan en la 30 Argentina, días para ver qué pasa. Así que... Estos concretos que se va Macri, eso es una alegría. Es casi irreversible. Una última cosa, nota de color, la publicidad que todos supongo que se habrán enterado de Evo Morales diciéndole si votan a la oposición le va a pasar lo mismo que pasa en la Argentina. Nos carga Bolivia. Sí, ahora me encanta, la podemos ver. Después la vamos a estar viendo porque la verdad que es muy, muy, muy simpático, ¿no? O sea, en un punto es tristísimo que la Argentina haya llegado a ese punto de convertirse en contraejemplo y que se haga campaña con eso. Y en el hazme-reír de América Latina, claro, ¿no? Claro. La vergüenza del continente en este momento. Pero bueno, me parece que hay que advertir este tipo de cosas, ¿no? Me imagino que después depende del tipo de candidatos que se presenten. Ahí en el caso de Mesa, que ya fue presidente de Bolivia, es un personaje muy, muy ultraliberal, se lo puede demostrar, se lo puede comparar fácilmente. Me imagino que de acuerdo al tipo de candidatos que haya, también en algún momento se hará algo parecido con Bolsonaro o algo parecido con Piñera, en fin, ejemplos de cómo se pueden afectar, ¿no? Países según las tendencias y bueno, también podría pasar lo mismo con Lenín Moreno. Ahora me acabo de acordar que hoy sacaron, ¿no? el monumento a la estatua de Néstor Kirchner del edificio allí de la mitad del mundo donde estaba la UNASUR y votó el Parlamento, la Asamblea Nacional Ecuatoriana, para salir de UNASUR. O sea, es una cosa tristísima la que está pasando en Ecuador también. Sí, pero el caso de Argentina es gravísimo, ¿no? Porque la referencia por una cuestión de idioma y de historia común para el resto de los países de América hispanohablante es Argentina. Argentina es la cabeza de este continente en muchas cuestiones. Y porque además ha sido el país más potente del continente en todo eso. Y que se te ría Bolivia, que te moje la oreja Bolivia así, muestra la regresión a la que nos puede llevar estos gobiernos extractivistas, habría que llamarlos, ¿no? Porque lo único que hacen es sacarnos toda la riqueza que pueden a niveles acelerados hasta que explota todo, hasta que ya no pueden más, ¿no? Y tiene mucho que ver son vampiros. Son vampiros. Porque es eso. Antes escuchábamos Viejo de Mierda y hay otra canción que hizo el mismo grupo, Todos Tus Muertos. 2 discos después, que se llama Vampiros, y justamente describía a esos mismos corruptos y ultraliberales, los describían como vampiros. En fin. ¿Qué es lo que son? Y un poco tiene que ver con el otro tema, ¿no? Con lo que venías un poco hablando. Mi comentario venía un poco en línea a lo que decías recién, ¿no? Uh-huh. Y muchachos, sí, es la ecología un problema. Sí, es el patriarcado un problema. Sí, es el fracking un problema. Sí, es la producción de alimentos, la forma en la que nos relacionamos y maltratamos a los animales es un problema. Pero eso, y puedo seguir un listado enorme de esas cosas, y ese problema tiene un nombre, muchachos. Se llama capitalismo. Se llama capitalismo. Y yo no estoy diciendo vayamos al socialismo, ni siquiera digo eso. Digo, tenemos que pensar la forma en la que producimos, tenemos que pensar el sistema económico en el que estamos y transformarlo. No le voy a poner otro nombre a eso, pero tenemos que darnos una discusión sobre esto. Mientras el capitalismo aparezca y no lo quieren hacer como intocable, y nada de eso va a tener solución. No, claro. Es todo maquillaje. Es todo maquillaje, y todos son peleitas dispersas que nos
nos dispersan de pelear contra el enemigo principal. El enemigo, muchachos, es el capitalismo. Este capitalismo salvaje, este capitalismo inhumano, este capitalismo asesino, este capitalismo anti otras especies, este capitalismo antiplaneta, este capitalismo anti vegetales, este capitalismo anti todo. Lo único que le interesa es reproducir capital y nada más. Parece que no hubiera nada más, no se puede discutir ni la propiedad privada, no se puede discutir la forma de producir, no se puede discutir si hacer sufrir a animales de forma salvaje, si destruís selvas, si destruís bosques, si destruís mares, si destruís desiertos, si destruís todo. No se puede discutir nada, porque lo único que importa es si hay plata atrás. Dicho esto, Martín, si el imperio crece. Sí. Dicho esto, y déjame que haga un pequeño inciso, porque por ahí se puede interpretar que diciendo esto anulamos, digamos, cualquier tipo de acción que no tenga como única finalidad tirar abajo todo, ¿no? Y en realidad lo que yo siento que planteamos es que está bien, hagamos todo el maquillaje que necesitemos hacer, porque tenemos que ir haciendo poco a poco, esto lleva tiempo, es progresivo, pero no perdamos de vista que hay esta espada de Damocles, ¿no? Gigante atrás de todo. O sea, que no nos creamos que por lograr que no matemos más ballenas estamos cambiando algo, sino simplemente estamos logrando que no matemos más ballenas. Bien, lo necesitamos hacer, dedito arriba, pero tenemos que ir por cada una de las cuestiones que están en juego para poder lograr al final de todo tirar ese capitalismo que pareciera una religión incuestionable, ¿no? Como vos decías, es así. Pareciera que no se puede discutir. Es que es en ese sentido, Mariano, es en ese sentido. Todas las luchas parciales están bien, pero ninguna alcanza. No. Digo, en todas las luchas parciales, aunque a veces parezcamos pesados, parezcamos repetitivos, tenemos que decir el problema es el capitalismo, lo tenemos que decir. No podemos ir a cualquiera de ellas y en algún momento tenemos que decir, muchachos, acá el problema es el capitalismo. Porque si no tenemos conciencia de esto, nos la pasamos peleando por nimiedades, pero no en el sentido de que no sean importantes, porque por supuesto que es importante la ecología, son todas cosas fundamentales, claro, las que uno puede enlistar, pero son todas parciales, y todas tienen el mismo enemigo en el fondo. Todas tienen el mismo enemigo en el fondo. Acá el problema, el problema principal es la forma que tenemos de producir y distribuir lo que producimos. Se llama capitalismo, y no hay que darle más vueltas a eso. El capitalismo produce la mitad del mundo pobre, el capitalismo produce que los pibes mueran de hambre en un mundo que produce alimentos para 1,5 veces la cantidad de población que tiene, porque no es solo la Argentina que muere el 40% de los pibes son pobres, o el 50%, perdón, de los pibes son pobres, o que el 40% de la población es pobre y que no llega a la alimentación básica y produce para para casi 500 millones de personas alimentos. No es la Argentina eso, es el mundo que hace eso. El mundo hace eso, no es solo la Argentina. En la Argentina está potenciado, ¿no? Porque somos productores de alimentos principalmente, pero en el mundo pasa lo mismo. En el mundo se producen ya hace muchos años la famosa ley que la producción crece de forma matemática y la población aritmética, entonces nunca va a alcanzar el alimento para satisfacer a la población. Fue mentira, se demostró mentira, porque terminamos produciendo mucho más de lo que necesitamos, y sin embargo no alcanza. Es de locos esto. Es de locos. Y esa locura tiene nombre y apellido, se llama capitalismo. Se llama capitalismo, se llama neoliberalismo, además tiene nombre y apellido, se llama capitalismo neoliberal. Digo, es este capitalismo, porque hay otros capitalismos, otras formas de capitalismo que son iguales, muy, muy terribles en muchas cuestiones, pero que son un poco más racionales. Te escuchaba... Pero son tan terribles en algunas cosas, que tienen algo en cuenta, ¿no? Tenemos, mientras hablábamos,
miré el Twitter, ¿viste? Y me caí en los ojos en un tweet que publicó hace un ratito Sergio Winieski, que si bien él está hablando de la Argentina, me parece que va muy bien, porque en realidad tiene que ver con este llamado a elevar el nivel de discusión, ¿no? Que estamos planteando. Él dice, ahora que ya prácticamente todos estamos de acuerdo en que este gobierno es un desastre, estaría bueno pensar en las causas que llevaron a la sociedad argentina a votarlo. Y ahí es donde saltan los cola de paja con el consabido, miremos para adelante. Pero las causas están atrás, ¿no? O sea, si no miramos en profundidad las cosas, si no analizamos también cómo llegamos hasta acá y solamente pensamos en esa retórica de, bueno, hay que solucionar esto, hay que hacer que la gente coma. Sí, está bien, hay que hacer que la gente coma, pero mientras hagamos que la gente coma, vamos a pensar en cómo hacemos para que esa gente que ahora va a estar comiendo no termine otra vez pegándose un tiro en el pie, ¿no? Y podamos comer todos, no solamente nosotros, que podamos comer todos los que necesiten comer en todos lados. Y para eso hay que pensar y también rever un montón de cosas que se hicieron y que se tienen que revertir. Y sí, y hemos hablado de algunas cuestiones de eso, ¿no? Hemos hablado de esto, bueno, lo hemos dicho las primeras veces, a esto de que el problema eran los medios, evidentemente no eran los medios. Todavía yo escucho periodistas diciendo no, porque las encuestas marcan tendencia. Todavía se repite esto como si fuera verdad, ¿no? Y ya está demostrado que no. Muchachos, no está pasando eso. No sé si salen a la calle, si en el diario, no está pasando eso. Digo, y el problema es eso, que tenemos que asumir problemas. Y también yo señalaba esto de Alberto Fernández recién, porque al ser una coalición tan amplia, también hay un terreno en disputa. Acá hay un terreno en disputa dentro de la coalición, donde uno, yo siempre digo, no es de mi mayor simpatía Fernández, pero creo que está más de mi lado que de mis enemigos. También lo digo esto. Ahora, esto es un terreno en disputa, y hay muchas presiones, y por supuesto nosotros somos los más débiles, no somos los más fuertes acá. Porque los pueblos siempre somos los más débiles. Entonces la disputa tiene que ser, hay que redoblar esfuerzos para señalar que el camino es el contrario al que están diciendo los medios, al que están indicando los capitales locales para dónde hay que ir. ¿Qué es eso? Más ajuste, más recesión, que hay que pagarle el fondo, que hay que andar destruyendo todo lo poco que quedó en pie después del gobierno de Macri. Sí. Ahora, esto es terreno en disputa. Y ahí, mira, justo lo voy a dejar así picando, al estilo psicoanalítico para la próxima. Ajá. Que yo te había comentado que tenía ganas de hablar un poco sobre el rol de la izquierda, ¿no? Sí. Y creo que ahí entra el rol de la izquierda. Creo que ahí hay algo donde no tener una izquierda organizada, consecuente, prolija, inteligente, dinámica, nos está jugando muy en contra. Y eso es un problema, creo que es un gran problema. Yo, por supuesto, yo soy más de izquierda que incluso kirchnerista, si se quiere, ¿no? Pero por supuesto no de esta izquierda que habría que ver qué nombre se le pone en realidad, pues parte de la discusión es esa, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente en la estructura hace falta alguien que tironee para el otro lado, dentro o fuera de lo que es hoy el partido que seguramente va a gobernar, ¿no? La Argentina en los próximos 4 años, digo, dentro del Frente de Todos, ¿no? Bueno, ese Frente de Todos es demasiado de todos. Es demasiado de todos y está lo que bueno no está que mal haya porque tironeo. este tipo se tenía que ir. Claro. Pero tendría que haber un tironeo más fuerte de nosotros. Y necesitamos que haya un tironeo por izquierda. Y estaría bueno presente. que haya alguien que tire a la izquierda de nosotros. Ojo. Más o menos. Molestan también. Pero sí, puede ser que tengamos, quizás a los que pueden tironear para la izquierda,
muy enfrascados en algunas de estas discusiones cosméticas, ¿no? Que decíamos antes, de esas cuestiones por ahí más de maquillaje y que se olvidan a veces de algunas cosas un poquito más profundas. Pero yo creo que o no hay un proyecto muy claro. Hay un proyecto muy nebuloso, hay un proyecto de libro, hay un proyecto de biblioteca, pero no hay un proyecto muy claro de cómo sería esto para la autodenominada izquierda argentina, ¿no? El PO, el PTS, el MAS, qué sé yo, el Frente de Izquierda y todos los partidos que se reivindican de izquierda argentina. Sí, yo no pensaba en esos, Bueno. Yo pensaba en la izquierda. Bueno, habría que ver. Pero si piensan en esta pensaba izquierda... más en unos Patria Grande, en el movimiento cooperativista. No, bueno, pero me parece que sí que son más... Está bien, pero eso me parece que son más cercanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero eso es lo que pueden presionar desde adentro. Lo que estoy planteando es... Sí, desde adentro. Pero yo lo que estoy planteando es justamente lo otro, es... Incluso por fuera sería necesario una izquierda que tironee para ese lado y no para... porque a la derecha hay una derecha afuera que tironea para ese lado. No, claro. Además de la derecha de adentro, hay una derecha de afuera que tironea para ese lado. Sí. Lo que no hay es una izquierda que tironee para ese lado, ni que sea opción. Entonces todas las opciones terminan siendo hacia la derecha. Voy a simplificarlo para cerrar. La avenida del centro. Robar más tiempo. No, con las elecciones de 2015. Cuando estaba tan planteada la cuestión del desarrollo nacional, de una cantidad de derechos ganados y qué sé yo, Macri ¿qué dijo? Que iba a ordenar las cuentas fiscales, que iba a echar a toda la gente del Estado que estuviera además, según él, ¿no? A toda la grasa militante, que iba a sacar el fútbol para todos, que se iba a ir al fondo. No pudo decir nada de eso. Dijo que iba a seguir todo lo que iba a hacer el kirchnerismo, pero que lo iba a hacer bien. Dijo eso, ¿no? En la campaña, sí, que nos engañó, entre comillas, a todos. Nosotros no, porque nosotros lo veníamos diciendo, y a muchos no, porque lo veníamos diciendo, pero digo, eso es lo que engañó, es que el centro estaba, y el eje estaba más hacia la izquierda. Mirá si ahí hubiera habido una fuerza de izquierda marxista, de izquierda tradicional, pero con un buen proyecto que planteara una opción al electorado, y que hubiera dicho, no, eso no, lo que tenemos que hacer son reformas más profundas. Y entonces el kirchnerismo, en vez de tener que discutir con si hacía el recorte fiscal y demás, tenía que discutir eso, la reforma, qué sé yo, nacionalizar los bancos, pero no es un buen ejemplo porque es una medida imposible. Pero digo, no sé, tenías que hacer medidas de colectivización y en otros sentidos, ¿no? Mirá si tenía que discutir con eso. Estaba corrido el eje, ¿no? Y sería otra Argentina ahí, ¿no? Sí, bueno. También. Sí, complejo. Ahí está el problema, por eso necesitamos una izquierda, incluso a la izquierda de nuestros movimientos populares. Necesitamos una izquierda de verdad. Una que funcione de verdad y que nos plantee problemas, que nos plantee cuestionamientos. Sí, capaz que eso, vos estás pidiendo una izquierda clásica, quizás esa denominación ya haya quedado obsoleta. Podría llegar a ser, pero sí podría ser que no sea clásica, que sea clásica en términos teóricos. Digo, no, está bien, por eso. Pero que sea dinámica, que no funcione. Sí. Digo, porque funcionan como una biblioteca. Van al libro de Lenin y dicen que dijo tal en tal año y repiten eso. Pero como un ojo, capaz, me parece, si intentamos pensarlo, un movimiento organizado como el movimiento de mujeres que llevan adelante toda una búsqueda de que se apruebe una ley, podría ser justamente una demostración de que se puede correr por izquierda, entre comillas, para llevar adelante una propuesta superadora del estado de situación actual. ¿Cómo podría ser que pero estos son jóvenes... parciales. A la crítica que te hago a eso es lo mismo que decíamos recién. Sí, estoy de acuerdo. Para algunas cuestiones, pero pensemos... el movimiento de funciones incluso funciona así, el movimiento de mujeres. Por eso. Pero siguen siendo reivindicaciones parciales, lo que necesitamos es agrupado. No, yo ahí es donde discrepo. Me parece que sí, en la masividad es cuando se toman las consignas por ahí menos profundas, pero me parece que en el riñón de estos movimientos está una verdadera discusión anticapitalista, por poner un nombre como para entendernos. Pero bueno, por eso, quizás no estemos tan seguros o quizás esa postura no termine siendo la que domina. Pero eso, es como... Y si no es la que domina... Y bueno, por eso, pero no nos sirve para lo que necesitamos. Pero si esa tendencia no domina en ningún sector, no podemos esperar que esté. Digamos, necesitamos que esa tendencia se vaya
conformando y haciendo fuerte en todos estos espacios. Che, te cuento que alguien nos está escuchando desde Chajarí, un señor que se llama César, que le gusta mucho el programa, que le parecen interesantísimas las opiniones que estamos manteniendo. Le recordamos a él y a todos los que nos están escuchando que esto es Continentes y Contenidos, que mi nombre es Mariano Quiroga. El señor que está discutiendo acá del otro lado se llama Martín Ruano, y que tenemos a Edison y a Ángel ayudándonos en la parte técnica, que todavía nos queda un ratito más de programa. ¿Vos querías terminar la idea? No, estamos bien, creo que fui bastante... Sí, me parece que es para profundizar esta última discusión, pero está bueno terminar acá, me parece. ¿Sabés cómo la podemos terminar esta discusión y bien profundizándola? Vos pedís izquierda y yo había hablado de que teníamos que escuchar a Fidel Castro, porque Fidel Castro es justamente alguien que viene hablando de la necesidad de cambiar el rumbo de la economía, pero de la política, pero digamos de todo, para poder entender que tenemos que resolver esta encrucijada medioambiental, ecológica, como se quiera. Y pienso en la importancia de escuchar a Fidel Castro, porque él habló, ¿no?, en una cumbre muy parecida a la cumbre en la que habló Greta Thunberg estos días, que tanto revuelo generó. Así como también antes había hablado Perón en esa carta al medio ambiente que escribió, donde reformulaba un poquito todos los lineamientos ideológicos y políticos que él había construido, porque realmente... hay una agenda que se impone, que tiene que ver con cómo resolvemos todos estos desequilibrios generados por el industrialismo, por este capitalismo salvaje. O sea que desde la izquierda más ortodoxa, si se quiere, del marxismo puro, desde esa tercera vía que representaba Perón, y desde estos jóvenes que nos vienen a decir que le estamos destruyendo el planeta, todos entendemos que hay que pensar cómo salimos de esta encrucijada juntos, porque si no nos vamos todos al traste, ¿no? Así que está bueno ver que los acontecimientos nos han puesto en este punto de tener que tomar determinaciones colectivas. Y es hora de que las tomemos, ¿no? Porque evidentemente estos muchachos están llevando al mundo al infierno, nuevamente al infierno. Eso. Así que bueno, te agradezco, Martín. Entonces, dale, un abrazo, a ver si la semana que viene ya te animás por acá. Y eso, nos quedamos con las declaraciones de Fidel allí en Brasil. Creo que el año seguramente es 1990. La semana que viene estaré por ahí, sí. Dale, buenísimo. 1989 o 1990. Ahí está, lo escuchamos a Fidel Castro. Bárbaro, un abrazo. Naciones Unidas, Boutros Ghali, Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir
aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, escuchamos a Fidel Castro en esta locución que tiene que haber sido entre 1990 y 1992, porque Collor de Mello fue el poquito tiempo que duró en el mandato, fue echado por corrupto, por sanguijuela, fue uno de los primeros neoliberales en ser eyectado de su cargo allí en Brasil, una vergüenza absoluta su gobierno. Y la verdad que lo escuchamos a Fidel Castro y decimos, pucha, ya lo venimos escuchando hace tiempo, ¿no? Así como hemos escuchado a tantos otros líderes en el mundo que nos han hablado de esto mismo. Pienso en Mikhail Gorbachev, pienso en Pepe Mujica más cerca en el tiempo, pienso incluso hasta ¿cómo? Hugo Chávez, en fin, Juan Domingo Perón, que lo decía también, que lo había escrito y que lo había dicho tan claro en 1972. En fin, hay muchas cuestiones que se han dicho, que se han aclarado, que se han presentado, y sin embargo necesitamos que se sigan repitiendo. Aparecen nuevas caras que nos traen un mismo mensaje, un mensaje que tiene esa cosa de que parece evidente, parece obvio, y sin embargo necesitamos seguir machacando, porque hemos avanzado, yo creo que estamos tomando conciencia, vamos mejorando, pero falta. Y el tiempo como que se agota, ¿no? El tiempo se agota. Hola, ¿qué tal a todos y a todas, a todos que nos escuchan en Continentes y Contenidos? Hoy se hizo la movilización mundial contra el cambio climático, organizada por Greta.
Sí, el movimiento se llama Friday for Future, ¿no? Viernes por el futuro. Viernes por el futuro. Se realizó muchísima gente en todo el mundo, aquí en la Argentina no tanto. Mira, mucha movilización es en los países nórdicos, en Europa, y en Canadá, y en este continente, en Canadá. O sea, la máxima movilización fue en Canadá y en Europa. Pero también usted ve también movilizaciones generando conciencia en países que no son del primer mundo, como la India, ¿sí? Candidato de pobreza, o países de África que se han concientizado, y también vi movilizaciones del día de hoy, de la semana pasada. Recordemos que es una semana que fue la movilización, que finaliza el día de hoy. En Argentina se realizó, acabamos de llegar de ahí, desde la Plaza de Mayo, una movilización desde partió a las 4 de la tarde, Plaza de Mayo, hasta Plaza Congreso. Primero había dos sectores, como dos agrupaciones. El más cumplido, que estaba todo organizado con las pancartas y las pintadas con una consigna de antisistema, era los del MST, el Movimiento Socialismo por la Izquierda, con sus consignas muy antisistema. ¿Sí? Pero con ese toque de violencia, de pronto, sí, como esa violencia, como una rabia, digamos. Mientras poco a poco se fueron uniendo los jóvenes, los pibes menores de 18 años, los activistas que el 90% son de secundaria, de jóvenes entre 13 a 16 años, son jóvenes de esas edades que se fueron movilizando, que se fueron reuniendo, comenzaron a regalar este tipo de tapabocas. Era como un activismo más simbólico, más de generar conciencia. Y un ambiente un poquito más festivo también. Más festivo y más feriado, no es como con un odio, sino bueno, somos la esperanza, pero también hacemos una crítica a los adultos, como nos ha dejado el planeta, pero estamos reivindicando, construyendo como un nuevo planeta con una conciencia social, humana, con continentes, pero también muy ecologista, muy ambiental, de preservar el medio ambiente. Y se reunieron muchos jóvenes, también de todas las edades, y bueno, fue de todo lo que ha pasado, bueno, bien. Comparado con el otro viernes, hoy de pronto se ha generado mucho más conciencia. A pesar de que en la última semana hubo debates, lo de Creta en la ONU, ¿no? Un debate muy intenso. Entre ambos, en redes sociales al menos. Sectores entre la derecha, extrema derecha, sectores pro Bolsonaro, pro Trump, Colombia Uribe. Sí, incluso pienso, ¿no? Parte de esa izquierda que estaba hoy manifestándose, también críticos de Greta Thunberg, también, ¿no? Pero mira, hay varios sectores. Era esa izquierda que aquí se llama Trotska, con ese odio más, estos pibes que están organizando en la marcha, y también están separados los de Greenpeace. Ajá. O sea, los de Greenpeace eran poquitos, pero eran como aparte. Fue una sola movilización, pero se veían esos enfoques. La mayoría, los que venían los padres de familia con sus hijos, iban a la marcha que están con Greta a nivel mundial. Bueno, fue con éxito, es uno que da esperanza para la humanidad. Desde el punto de vista, son jóvenes que se están empoderando. Claro. Uno dice, crítica, es el primer mundo. Bueno, el primer mundo le importa el planeta, pero por lo menos ya han pasado lo que no hemos solucionado en los países de acá del segundo y tercer mundo, que es la desigualdad social, y existe una lucha que lo más importante es la parte humana, la parte de si las 3 comidas lo tiene al día en nuestro continente. Claro. Sí, mientras de pronto en el primer mundo esta juventud de pronto tiene una capacidad más de ver que lo que nos están destruyendo. Sí, esperemos que algunos de esos hábitos, ¿no? que se han incorporado quizás en Europa, que los jóvenes tienen, de no despilfarro de agua, de no botar basura por cualquier lado, en fin, pequeños detalles, también los incorporemos, pero evidentemente frente a las necesidades insatisfechas, eso, digamos, no me voy a estar tan preocupando de si ponen la basura en el cesto o no. Si esa gente, la verdad, tiene que seguir tirando de un carro para poder comer, ¿no? Sí. Pero evidentemente necesitamos ir igualando en esas conquistas sociales para que todos podamos vivir en un mundo mejor. Sí. Si quieren ver la marcha, las fotos de la movilización, va a estar subida
en la página de Facebook de Continentes y Contenidos. Entonces lo vamos a estar compartiendo en Radio H, o si no lo pueden encontrar en presencia de la Agencia de Noticias de Paz y No Violencia. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Edison, entonces por esta crónica. La verdad es que ya estamos casi a las 7 de la tarde. Aquí hay un cambio de programación. Este señor, este cuerpito se levanta, deja el espacio disponible, dejamos los micrófonos libres porque llegan Lorena Duba, Mariana Pacheco, Celeste, ahora no me acuerdo del apellido, Sarmiento, ahí está, ahí me dicen Celeste Sarmiento, que hacen voces de aquelarre. Van a estar aquí desde las 7 hasta las 8, después llega el fútbol argentino con ida y vuelta. Después viene el heavy metal, el under con Corderos Negros. Y después llega la dimensión desconocida, que es un cocoliche difícil de describir. Pero bueno, eso es recién a partir de las 10 de la noche. La verdad, encantado con la programación que estamos aquí compartiendo los viernes en Radio H. Un día muy intenso. Los invito a que la semana que viene nos juntemos, sigamos pensando juntos todas estas cuestiones tan trascendentes para los argentinos y argentinas, para los latinoamericanos y latinoamericanas, para los terrícolas y terrícoles. No sé cómo se dirá en inclusivo lo de terrícolas, pero sí, ponele. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Un gusto, como siempre, poder compartir estas 2 horas de pensamiento y de interacción con todos ustedes aquí por Radio H. Continentes y Contenidos se va hasta la semana que viene. Mi nombre es Mariano Quiroga. Acuérdense, los viernes de 17 a 19. Y nos vamos a ir escuchando justamente a Evo Morales, ese spot de campaña en el que le recuerda a los bolivianos que si se dejan seducir por los cantos de sirena, se pueden convertir en una nueva Argenzuela. En los últimos años cambiamos de vida. Y hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda son los problemas económicos, como la inflación, el salario, el empleo y la renta. Por eso, si usted piensa como nosotros, preste mucha atención a lo que se hablará a continuación. Argentina adoptó hace 3 años el mismo modelo económico que Carlos Mesa quiere implementar ahí en Bolivia. Y los resultados en Argentina no son nada buenos. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas y en casi todos los rincones. Principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. 1.700.000 argentinos desempleados, salario mínimo en caída, 32% de los argentinos en la pobreza, inflación del 48% al año. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente, futuro seguro.